Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicola Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y los acompaño jueves a jueves con un nuevo tema y como siempre vamos desde la teoría hasta la práctica. Estoy feliz de estar acá con ustedes nuevamente un jueves para aprender más de riesgos. Y voy a empezar a saludar a todas las personas que se están conectando de diferentes partes de Latinoamérica. Como novedad, hoy estoy transmitiendo la escuela desde Medellín, Colombia. Veo que hay varias gente de Medellín también conectada. Ahorita los saludo. Y por mientras también les estoy dejando una encuesta por ahí para que me puedan responder. Así que voy a empezar con los saludos. Por acá veo a gente de Venezuela. Bienvenidos a toda la gente de Venezuela. Colombia también ya está presente. Se está sumando Bolivia. Perú también está por acá. Costa Rica, México, Guatemala. Los tenemos acá felices de tener a todo la TAM aprendiendo de gestión de riesgos con nosotros. Bien, El Salvador también se está conectando, Honduras, gracias por estar acá con nosotros. Saludos a todas las personas que nos están ahí alzando la mano por el chat. Bienvenidos. Y bueno, lo que están viendo en pantalla son dos cosas, imagino. La primera es el slide donde les voy a estar contando sobre la comunidad y el canal que tenemos en WhatsApp para que todos ustedes se puedan unir. Y lo otro también es como una pequeña votación que estuve haciendo en vivo porque quisiera saber quiénes de ustedes ya descargaron el estudio 2025. Esta pregunta también se les hice la otra vez. Había un 60%, si mal no estoy, que ya había descargado el estudio, pero había todavía un 40% que no lo había hecho. Entonces, la semana pasada les compartí el link en vivo y ahora vuelvo a hacerlo. Así que vamos a dejar las votaciones en breve. Estoy viendo que todavía siguen votando. Voy a darles unos segunditos más para lanzar la respuesta. Mientras les voy contando que tenemos el canal de WhatsApp disponible para todos ustedes. Así que si ustedes tienen, recuerden, un celular a la mano, pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla y unirse a nuestro canal. ¿Qué van a encontrar en nuestro canal? Pues hacemos encuestas para ver más o menos qué quisieran también que estuviéramos hablando en la Academia Pirani. Todos los contenidos, recuerden que sacamos en formato de ebooks, artículos, podcasts, los nuevos webinars, para que no se pierdan nada, los publicamos primero en el canal de WhatsApp, para que no se pierdan nada y que sean los primeros en enterarse del contenido que tenemos para ustedes. Entonces, en este momento les estoy compartiendo, si es que tienen problemas con el QR o no tienen un celular a la mano, pueden entrar al link que les estoy mandando ahí por el chat para unirse a nuestro canal. Y también por ahí veo, se está sumando gente de Nicaragua, también están saludando. Qué bueno tenerlos por aquí. Y sobre el estudio, si podemos retroceder solamente 2 slides, porque ahora sí voy a cerrar las votaciones para ver cómo nos está yendo. Y les comparto los resultados para comentarlos entre todos. ¿Les parece? Sobre el estudio, pues tenemos a un 58% que nos dicen que ya lo descargaron, que imagino que ya lo están leyendo, y todavía hay un 42% que todavía. Entonces, eso lo vamos a solucionar ahora mismo, no se preocupen, porque en este momento les voy a estar compartiendo el link para que puedan descargar el estudio totalmente gratis. Denme un segundo que lo estoy poniendo acá en el chat. Saludos a Ecuador, que también veo que se está uniendo. En el chat les estoy dejando el link para que puedan descargar este estudio que está súper interesante porque te estamos contando cuáles son las tendencias que vienen en gestión de riesgos para este 2025. Entonces, si queremos empezar todos con el pie derecho en nuestra gestión de riesgos, es importante poder ver este estudio. Así que se los dejé en el chat. Ahora sí lo pueden descargar de una. Y tengo un anuncio más por ahí, me parece, o dos. Con el siguiente slide, por favor. Listo. Bueno, lo que viene para el siguiente mes es enlazado a lo que tiene que ver con el estudio, porque vamos a lanzar un foro con los expertos que nos ayudaron en las entrevistas a profundidad que realizamos para este estudio. Entonces, ¿qué va a haber en el foro? Vamos a estar conversando sobre los resultados que hubo del estudio, nos van a poder dar sus apreciaciones también estos expertos que son de diferentes partes de Latinoamérica. Va a estar muy enriquecido este foro y también ustedes como parte de la comunidad Pirani van a poder hacerles preguntas, van a poder interactuar con ellos de una manera mucho más abierta, porque el foro recuerden que es más preguntas hacia los expertos. Entonces, no se lo pueden perder. De hecho, lanzamos la convocatoria para el foro y estamos casi llegando al límite de inscritos, así que les invito ahora a poder reservar ya su cupo y recuerden que es gratuito. Entonces,
si hay otros miembros dentro de sus organizaciones que ustedes consideran que deberían de escuchar esta información o tienen preguntas sobre las tendencias que vienen para este año, deberían de estar sumándolos, compartiendo el link para que puedan unirse. Ahí está, Penélope, estoy dejando en este momento el link del foro, ¿sí? Entonces, ahí tienen dos. Tenemos el estudio para que lo puedan descargar y leerlo. Y en febrero se viene el foro sobre este estudio. Entonces, así complementamos bien todo el conocimiento que hemos adquirido en estos 2 meses sobre las tendencias. ¿Listo? Bueno, creo que no sé si tengo algún otro anuncio por ahí, por favor. ¿Listo? Ahí mientras ya se pueden ir inscribiendo y recuerden que siempre todos los meses, como últimos anuncios, tenemos nuestro Product Update, donde les contamos todo lo nuevo que aparece dentro del mundo de la herramienta de Pirani, dentro del software. Así que ahora último vamos a estar sacando cosas muy, muy interesantes que si ustedes quieren conocer más, les voy a enviar el link para que se puedan inscribir. Recuerden que los Product Updates siempre son el tercer viernes del mes. Entonces, todavía tenemos tiempo para inscribirnos, pero yo aprovecharía en hacerlo lo más pronto posible. Entonces, denme un segundo que también les comparto por ahí para que todos estén enterados y que se puedan inscribir de una. A ver, ¿me dicen si les llega el link, por favor? Ah, bien, ahí ya también me están comentando que se han inscrito varios. Buenísimo, ¿ah? Qué bueno que ya estén ahí con nosotros dentro del Product Update, dentro del foro. Y solamente tengo un anuncio más y termino, les prometo. Tenemos para marzo el foro de mujeres, donde vamos a estar hablando con grandes mujeres del mundo de riesgos sobre estos retos que transforman la gestión. Así que si ustedes quieren saber más, les dejo el link en general para que puedan inscribirse. Ya saben que en marzo ya contamos con eventos, así que ahí para que puedan inscribirse de una. Listo, esos son todos los grandes anuncios que tenía, son muchos contenidos que sacamos, entonces yo siempre quiero aprovechar y compartirlos con todos los que se van conectando con la escuela, que es lo máximo para mí. Listo, ahora sí le doy la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, Geraldine Ariza, nuestra experta de riesgos de Pirani, que nuevamente regresa recargada a las escuelas. ¿Cómo estás, Gerald? Hola Nico, buenos días. Muy buenos días, Gerald. ¿Desde dónde nos estás transmitiendo? Desde Bogotá, Colombia. Ah, bueno, genial, estamos ahora sí en el mismo país. Ahora sí, bueno, no sé, recuerden que si tienen alguna consulta para Gerald, tienen el módulo de preguntas y respuestas para poner todas las dudas. Al final de la parte teórica vamos a tener un break donde vamos a ir respondiendo preguntas y también después de la parte práctica vamos a tratar de cerrar todas las preguntas que ustedes puedan tener. Listo, eso es todos los anuncios que yo tengo. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema que tiene Gerald para nosotros. Adelante, Gerald. Gracias, Nico. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer nuevamente estar en las escuelas de riesgos. Yo hago parte del equipo de Pirani como especialista de gestión de riesgos y hoy vamos a hablar de un tema súper importante e interesante que es cómo gestionar riesgos estratégicos y maximizar su impacto dentro de la organización. ¿Listo? Dentro de los temas tenemos una agenda donde vamos a ver qué es planeación estratégica para entender un poquito de dónde nacen estos riesgos estratégicos, qué son riesgos estratégicos y pues su importancia dentro de una organización, la diferencia entre un riesgo estratégico y un riesgo operativo, los principales tipos de riesgos estratégicos que se encuentran, algunos ejemplos, cómo se abordan y por último tendríamos en nuestro demo o Pirani como tal una explicación rápida de cómo los podemos incorporar, cuál es la mejor manera de pronto de crear ese tipo de filtros que podemos tener ese mapa de calor también de riesgos estratégicos organizacionales. ¿Listo? Y ya para entrar en materia, como lo decía Nico, cualquier duda o inquietud lo dejan a través del chat al final de la sesión. Voy a estar respondiendo todas sus preguntas. Entonces, ya arrancando como tal, ¿qué es planeación estratégica? Básicamente, todas las organizaciones, al menos una vez al año, se reúnen los líderes del proceso con las gerencias como tal o toda esa alta dirección de la organización y empiezan a validar cómo nos ha ido este año, qué podemos hacer de pronto para mejorar nuestra organización, cuál va a ser nuestro plan de trabajo, a qué vamos a orientar, cuál es mi objetivo como tal dentro de la organización. Esto también, estas conversaciones llevan de pronto ahí, aparte de cómo nos fue en el año, es identificar esas nuevas oportunidades, desafíos para la organización, las nuevas industrias, la competencia,
¿Qué hacemos para estar siempre como al top o podemos ir mejorando que mi organización siga avanzando, se siga actualizando, no se quede de pronto en que ya tengo un producto exitoso o un servicio exitoso, sino cómo puedo estar siempre a la vanguardia? ¿Listo? Entonces, la planeación estratégica es un proceso súper clave en todas las organizaciones. Uno, establece objetivos a largo plazo y estas acciones que nos van a ayudar, uno, a identificar nuevas oportunidades y desafíos, priorizar nuestros recursos y las actividades que vamos a ejecutar para lograr estos objetivos, mejora la toma de decisiones y establece indicadores claves de desempeño y técnicas de seguimiento. Todas las estrategias deben ir acompañadas como tal de indicadores de cómo vamos a ir midiéndolo o cumpliéndolo para que a largo plazo, a mediano plazo, o como yo me trace mi objetivo estratégico, realmente se cumpla. ¿Listo? Y hay algunos elementos claves dentro de mi organización que yo voy a tener súper presente y que debo de pronto comunicar, divulgar dentro de mi organización y que todos vayamos orientados hacia ese objetivo estratégico. Esto también es súper importante. La comunicación interna, ¿sí? Y la cultura organizacional me debe llevar a cumplir estos objetivos, que todos los conozcan, porque si todos trazamos el mismo objetivo y todos hacemos nuestra actividad diaria o nuestra gestión diaria dentro de nuestro puesto de trabajo a cumplirlo, vamos a llegar mucho más rápido. Uno, dos, pues todos tenemos un chip básicamente de allá vamos a llegar y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance desde mi puesto de trabajo para cumplirlo. ¿Listo? Uno de ellos es que tengamos una visión clara y realista de la organización, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar allí? Y para esto tenemos algunos elementos claves que debemos tener presente. Uno, la misión y la visión de la organización. Esa misión y visión que muchas veces es olvidada, que no conoce la organización, que simplemente está impresa y está de pronto publicada o divulgada en una pared de nuestra empresa, pero no la conocemos, es importante que mis objetivos estratégicos apunten a hacer ese cumplimiento de esa misión y esa visión, porque eso es lo que tenemos que orientar al logro. Si nosotros como organización no planteamos objetivos estratégicos, que es cómo voy a llegar y qué voy a hacer para llegar allí, realmente estamos viviendo el día a día y no estamos trazando un camino o un éxito para mi organización. Entonces, lo primero es que mi planeación estratégica se hable con la misión y la visión de la organización. Hacer un análisis del entorno organizacional. ¿Qué tan realista es mi objetivo estratégico? Porque, por ejemplo, en una empresa de producción, mi objetivo el año pasado es que vendí 50.000 unidades. Entonces, como vendí 50.000 unidades y es un error muy común dentro de las organizaciones, entonces voy a retar a mi organización este año a hacer 100.000 unidades. Cuando uno, no tengo la capacidad en la planta, por ejemplo, no tengo los recursos ni financieros ni talento humano. Entonces, seamos muy realistas a plantear estos objetivos estratégicos. Entonces, el análisis del entorno organizacional es el que nos aterriza un poco a ser realistas y tener una visión clara. Esto es muy importante. Establecer los objetivos. Entonces, qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo como tal a cumplir de pronto en este 2025? ¿Y cómo voy a llegar allí? ¿Con quién voy a llegar? ¿Sí? ¿Qué recursos necesito para lograrlo? ¿Cómo está de pronto mi competencia o todo mi entorno de la organización frente a cumplir ese objetivo? ¿Es alcanzable? ¿No es alcanzable? Todo este tipo de cosas influyen mucho a que cuando yo establezco mi objetivo, realmente lo pueda llegar a cumplir. ¿Listo? Porque básicamente tú puedes realmente establecer un objetivo estratégico, pero si no le apuntamos o no tenemos claridad en la situación de mi organización, estamos solamente soñando. Entonces, al final no cumplimos la estrategia, no fuimos objetivos y empezamos el por qué. ¿Por qué pasó esto? Porque mi planeación no surgió o no se ejecutó de la manera que yo lo planeaba, básicamente porque no fui realista, ¿vale? Entonces, es a veces soñar, sí, pero basados en historia. ¿Cómo me fue en el 2020? En el 2021, ok, es que la historia dice que yo anualmente crezco un 20%. Apuntémosle como objetivo estratégico a aumentar ese 20%, retémonos un poquito más, un 30%, pero siempre siendo realistas en que lo podemos cumplir. ¿Listo? Y también que no quede plasmado en solo un papel. Muchas organizaciones plantean muchos objetivos estratégicos, pero no los alimentan, simplemente los
imprimen, los colocamos en una pared, los divulgamos y ya. Nadie más se volvió a enterar qué pasó con mi objetivo estratégico. Tampoco si los cumplimos se lo divulgamos a la organización. Entonces, toda la organización en pro de cumplir el objetivo estratégico pasó el año, colocamos nuevos objetivos estratégicos, pero nadie habló de qué pasó el año pasado. Esto también es importante, que las organizaciones se sientan orgullosos de lo que lograron y también analicen los errores que cometieron y que de pronto impidieron lograr ese objetivo estratégico. ¿Listo? Entonces, identificar y diseñar estrategias para el logro de los objetivos, lo que les decía, trazar bien cómo voy a llegar, asignar los recursos necesarios e implementar cualquier plan de acción que me lleve a ello. ¿Listo? Seguimiento y evaluación a través de indicadores. Entonces, lo que no se mide, muchas veces no sabemos ni cómo está o si existe. Entonces, coloquemos monitoreo dentro del objetivo estratégico. Entonces, si mi objetivo está a cumplir a 2 años, ¿cada cuánto lo va a revisar? ¿Mensualmente, semestralmente, anualmente? Realmente un seguimiento y un monitoreo que me dé respuesta y que me ayude a tomar decisiones o abordarlo de manera objetiva y rápida. ¿Listo? Y lo que les decía, comunicarlo a toda la organización. Esto es súper importante, que todos hablemos el mismo idioma, que todos sepamos qué estamos persiguiendo, que todos sepamos realmente para dónde va mi organización. ¿Listo? No que yo llegue todos los días a mi puesto de trabajo a ejecutar una actividad, pero no sé con qué finalidad. Es importante que las personas amen y se enamoren de su trabajo para que nos ayuden a cumplir esto. Cuando nosotros tenemos un buen clima organizacional, el resultado de un objetivo estratégico se ve. ¿Por qué? Porque todos en armonía, en buena disposición, ayudamos a que nuestra organización crezca. ¿Listo? Y ya hablando de qué es la planeación estratégica, que sabemos que es un objetivo que vamos a trazar, que nos vamos a retar como organización, cuando planeamos esta estrategia o este objetivo estratégico, empiezan a salir riesgos por todo lado. ¿Sí? Entonces, los riesgos no quiero que lo vean como una forma negativa de, ay, siempre van a existir riesgos. Sí, nosotros convivimos todo el tiempo con riesgos. Desde que yo tomo la decisión de pronto de salir de mi casa, ya estoy corriendo riesgos que no sé, puedo pasar la calle, de pronto no me ve un vehículo y me atropella, puede que me pase un semáforo en rojo, muchas cosas inmersas a una decisión que uno tome. Pero estos riesgos, lo bueno es que yo tome este tipo de riesgos, los analice, realmente los identifique y me prepare por si estos riesgos empiezan a aparecer en esta planeación estratégica. Entonces, los riesgos estratégicos son aquellos asociados con la decisión de negocio fallido. Entonces, la toma de cualquier decisión o de cualquier negocio, por ejemplo, lanzar un nuevo producto, subir de precio a mi producto o a mi servicio, bajarle el precio, modificar las especificaciones, incluir un nuevo elemento, un nuevo servicio, un nuevo producto al mercado. Todas estas estrategias que yo organizacionalmente estipulo, ¿sí? O estas decisiones de negocio implica un riesgo. Siempre va a traer inmerso algún riesgo. Por ejemplo, si lanzo un nuevo producto que no tenga el éxito de pronto de todos los productos que tengo en mi mercado, ¿sí? Si subo el precio, que baje la demanda del consumo de mi producto. Si le bajo el precio, puede ser que ya deje de ser tan competitivo y realmente creen que perdió de pronto la calidad de mi producto y tenga una imagen reputacional de pronto negativa a la baja de este precio. Si modifico las especificaciones, deben mis consumidores volver, ¿cierto? Analizar mi producto, validarlo, consumirlo para de pronto que vuelva a ser un top mi producto. Incluir algo nuevo en el mercado, primero debemos tener una muy buena planeación, un estudio de mercado súper sofisticado para saber cómo me va a ir y realmente así yo tenga la súper preparación, sepa que hice una buena planeación, que mi producto es un top, puede que mi mercado objetivo no lo reciba de la misma manera y tenga pérdidas. Entonces, siempre que yo lanzo una estrategia, tengo riesgos en el camino, ¿sí? Y aunque el riesgo estratégico, como le dice acá, sea inherente a la operación y a la puesta en marcha, no significa que sea intratable o imposible de gestionar. Tenemos que abordarlo de manera positiva y decir, ok, estos riesgos que pueden salir de esta nueva planeación estratégica o mi objetivo estratégico, debo abordarlo de la mejor manera. ¿Listo? Y para ello, quiero de pronto acá hacer énfasis en diferenciar un riesgo estratégico de un operativo. Muchas veces de pronto nos confundimos
O pensamos que como yo tengo riesgos ya operativos inmersos o que conozco, realmente, pues digamos que no necesito establecer mis riesgos estratégicos porque ya tengo un sistema súper maduro en riesgo operativo. Y no es así. Los riesgos estratégicos con la planeación estratégica es igual que proyectos, ¿sí? Cada vez que sale un nuevo proyecto son nuevos riesgos que debo abordar. En riesgos estratégicos pasa igual. Cada vez que yo cambie la estrategia, modifique, lance una nueva, cambie mi objetivo, debo abordar nuevos riesgos estratégicos. ¿Listo? Puede ser que hay riesgos que son latentes, digamos que puede que en todos mis objetivos se presente el mismo riesgo, pero siempre tengo que analizarlos con la nueva estrategia. ¿Listo? Entonces acá tenemos como una tabla comparativa de riesgos estratégicos y riesgos operativos. ¿Qué tenemos en riesgos estratégicos? Primero, aparecen como resultado de una decisión tomada de alto nivel por la alta dirección usualmente. Entonces, si la alta dirección, los líderes del proceso se reúnen y toman o planean ciertos objetivos estratégicos y para dónde van a direccionar la organización con su misión y visión de acuerdo de pronto a una historia del año anterior. Entonces, usualmente viene de los altos niveles de la organización. ¿Listo? A ver, versus riesgo operativo. ¿Qué pasa en riesgo operativo? Aparecen como resultado del fallo de una persona o un proceso, que es nuestra gestión diaria de cualquier persona dentro de su puesto de trabajo, en cualquier nivel de la organización. Acá no es solamente la alta gerencia, sino cualquier persona de la organización, si tiene una falla o como tal algún inconveniente en su proceso, eso es un riesgo operativo. Entonces acá tenemos la diferencia entre riesgo operativo y riesgo estratégico a nivel operacional. Uno es la alta gerencia o la junta directiva o los gerentes o los directores que toman como resultado de una decisión, ¿sí? Una planeación estratégica, riesgos inmersos, y el otro es con lo que día a día vivimos toda una organización con la actividad que gestionamos. ¿Listo? En riesgo estratégico, su impacto puede ir a largo plazo e impedir la operación futura de la organización. Entonces recuerden que mi planeación estratégica es qué voy a hacer, qué voy a lanzar, cómo voy a hacer con mis productos, mis servicios, cómo voy a hacer este 2025, cómo me voy a mover. Entonces, este impacto, pues, a medio o largo plazo, ¿sí? ¿Y por qué puede impedir la operación a futuro de la organización? Porque si yo no hago una buena planeación, puedo impedir el crecimiento de mi organización. Puedo empezar a tener pérdidas financieras de mi organización o impactos reputacionales, ¿sí? Bajar el consumo de mis productos. Todos estos riesgos inmersos a una mala planeación estratégica no afectan solo a la alta dirección, afecta a toda la organización y al futuro de esta organización. Entonces, realmente la planeación estratégica es algo que está inmerso y tiene muchísima responsabilidad, ¿sí? Frente a las personas que toman la decisión de lanzar un nuevo producto, subir el precio, bajar el precio o cualquier otra cosa que queramos cambiar dentro de mi objetivo organizacional. ¿Listo? A nivel de riesgo operativo, cuando se detectan un riesgo operativo, que es de mi día a día, pueden ser corregidos, eliminados, minimizados, incluso en unos días. Entonces, cuando pasa algún evento, ¿sí? De un riesgo que se me materializa dentro de mi gestión diaria, automáticamente lo analizamos, validamos porque mi control falló dentro de este riesgo, lo podemos corregir. Usualmente las direcciones de riesgo ingresan a ese departamento, a esa área en específico, a esa actividad en específico, lo aborda, ¿sí? Lo corrige, implementamos nuevos controles, validamos su impacto de pronto de pérdidas o recuperaciones que tuvo frente a este fallo del proceso y lo corregimos automáticamente, pero es una actividad de cuántas actividades que componen un proceso y una organización, ¿sí? Inverso al riesgo estratégico o a la planeación estratégica, un riesgo que se me materializa en una planeación estratégica afecta a toda una organización. La mala planeación de un producto no solamente impacta al área que lo está produciendo, afecta a comercial porque es el que lo vende, de pronto al área de reparto porque es quien lo distribuye, a facturación porque no tenemos fluido de caja, ¿sí? Porque este producto no se está comercializando. Realmente, un riesgo que se materializa en planeación estratégica impacta absolutamente toda la organización. ¿Listo? Digamos que, ¿qué más puede pasar en riesgos estratégicos?
puede ser una amenaza intangible, ¿sí? Realmente muchas veces cuando nosotros lanzamos un nuevo producto, hacemos todo un análisis de mercado, realmente no contemplamos quizá todo el impacto, ¿sí? Em, que tiene que se materialice un riesgo estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá estamos emocionados en lanzar un nuevo producto, entonces toda la organización se pone la camiseta y lanza ese nuevo producto y estamos emocionados, etcétera, ¿sí? Pero no validamos si pasa un efecto contrario, que es algo negativo, si la acogida de mi nuevo producto no es la que yo espero, si el mercado no la coge organizacionalmente, ¿cómo me está impactando? ¿Listo? En riesgo operativo es concreto y definido. Es una actividad que me falló en un proceso, ¿sí? En algo que yo ejecuté, que mi control falló y entro a corregirlo, ¿listo? O entro a evaluarlo para validar su impacto, ¿listo? En cambio, en una planeación estratégica muchas veces no podemos validar de pronto estos riesgos inmersos y más si no de pronto hicimos una validación de los riesgos estratégicos de esa planeación, ¿listo? Hay una pregunta, la voy a responder ya que estamos en el tema. Dice, ¿cómo afecta un riesgo operativo a un riesgo estratégico? ¿Listo? ¿Cómo lo puede afectar cuando directamente la operación está inmersa en esta planeación? Por ejemplo, un área de producción. Entonces, la área de producción resulta que se dañó una máquina, falló una máquina como tal. Su repuesto, por ejemplo, se demora 20 días en que lo traiga. Tengo una máquina parada sin producirme mi producto y en mi planeación estratégica estaba este mes sacar 1000 unidades. Y por esa máquina que no tuve en cuenta, ¿sí? Que podría fallar, que no le hice un mantenimiento y se presentó un riesgo dentro del riesgo operativo, que es el fallo de esta máquina, me afectó directamente a mi planeación estratégica, ¿sí? Entonces, miren cómo se afecta o cómo puede estar enlazado un riesgo operativo a un riesgo estratégico. De una otra manera, cuando mi riesgo operativo, si se llega a materializar, tiene un impacto crítico entre mi organización, por ejemplo, las empresas de producción, que una máquina falle, ¿sí? Que no hice un mantenimiento y por eso mi máquina de pronto, preciso la máquina principal se detuvo. Tenemos toda una organización en producción y mi riesgo estratégico se detuvo, ¿sí? O sea, mi riesgo estratégico se materializó también. ¿Por qué? Porque fallé en esa planeación. Ya realmente, cuando yo identifico riesgos estratégicos, debo tener también presentes esos riesgos operativos que me pueden llevar a que no cumpla mi planeación, ¿sí? Entonces, yo debo mantener mis riesgos operativos controlados y realmente, antes de lanzar de pronto una planeación estratégica, que uno mide de pronto los recursos humanos, los recursos a nivel de máquinas y toda la disposición que tengo para cumplir esa planeación estratégica, también debo estar monitoreando qué riesgos operativos críticos de este proceso en puntual que me ayuda a cumplir mi planeación estratégica, ¿sí? Si se materializa mi impacto. Entonces es súper importante que los riesgos operativos críticos que impactan mi planeación también yo los esté monitoreando o los tenga presentes frente a mi planeación estratégica. ¿Listo? Ok, digamos, otro hito frente a riesgos estratégicos, afectan las organizaciones en general. Entonces, obvio, los riesgos estratégicos afectan toda la organización y operativos son las actividades diarias. Esa es la diferencia. Sin embargo, no los veamos como dos mundos diferentes, por el ejemplo que les acabo de decir, ¿sí? Ellas se comunican, se hablan entre sí, porque mi planeación estratégica de qué depende de mis actividades diarias de toda una organización. Puede ser que no de toda la organización, pero sí algunos procesos específicos que me ayudan a cumplir esa planeación estratégica. Entonces, si estamos hablando de producción o de servicio, al menos que lo que tenga que ver inmerso a recursos de producción y servicio, sepamos que están al día. Si es de pronto un servicio y yo manejo una plataforma, que mi plataforma esté bien, que tenga el servicio disponible, si le tengo que hacer algún mantenimiento, alguna revisión, algún escáner, lo que sea, lo tengamos previo a empezar la planeación estratégica. ¿Listo? ¿Por qué? Para que no nos afecte la planeación estratégica en cumplimiento. ¿Listo? Tenemos otra pregunta que dice,
¿Qué auditorías se podrían realizar de riesgos estratégicos? ¿Sí? Las auditorías internas, así como ellos deben también hacer auditorías de proyectos y validar qué riesgos tenemos inmersos, lo mismo pasa en la planeación estratégica. La planeación estratégica, así como cuando uno va a auditar un proceso que tienes un documento en mano y validas el paso a paso, también deben hacerlo frente a la planeación. El documento de la planeación estratégica con sus objetivos, con sus recursos, con todo inmerso ese plan de trabajo a mediano o corto plazo debemos auditarlo, ¿ok? Entonces, ¿dónde está comunicado? ¿Dónde está divulgado? ¿Dónde están los recursos económicos de talento humano que dicen en esa planeación estratégica? ¿Sí? Entonces, podemos auditarla todo el tiempo hasta que se cumpla. ¿Por qué las auditorías son importantes? Esas auditorías internas frente a mi planeación estratégica. Uno, va a ayudarme a tener acciones correctivas si algo no se encuentra de acuerdo al plan estratégico. Entonces es una forma adicional de monitorearlo. No solamente de pronto mediante indicadores de cómo va mi ejecución de la planeación estratégica, sino también frente a las auditorías. ¿Qué está fallando? ¿O qué faltó también? ¿O qué no tuvimos en cuenta frente a esa planeación? Entonces pueden dentro de la auditoría decir, ok, es que tú tienes acá 5 procesos inmersos frente a la planeación estratégica y no conoces los de esos 5 procesos, los riesgos inmersos operativos. Entonces, ¿cómo podemos medir una planeación estratégica eficaz si ni siquiera conocemos los riesgos operativos de esos 5 procesos que vamos a involucrar? Entonces, las auditorías internas son muy importantes frente a la planeación estratégica. ¿Listo? Con una periodicidad que nos ayude como tal a controlar esa planeación. ¿Listo? Y obviamente para que se cumpla. ¿Listo? Siempre he dicho, las auditorías que hacemos dentro de la organización es mejor yo levantar la mano y decir, mi auditor interno me dijo, yo estoy haciendo mal mi proceso, a que venga alguien externo o que yo tenga una pérdida monetaria significativa, ¿sí? Para poder corregirlo. Entonces, realmente todo lo que podamos corregir en casa, se podría decir, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, las auditorías internas deben estar diseñadas y preparadas no solamente para hacer auditorías de los procesos y los riesgos, sino de proyectos, de planeaciones estratégicas, de objetivos estratégicos. Estos cumplimientos son también muy importantes. Uno, para el crecimiento organizacional, ¿sí? Porque esto va a hacer que la organización, al cumplir sus estrategias, la organización crece económicamente, puede crecer, podemos crecer todos dentro de la organización. Esto es como un gana-gana. Si mi organización no crece, sino una planeación estratégica mal diseñada me lleva a pérdidas, ¿qué pasa con la organización? Usualmente se reduce. Tenemos despedidas masivas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo músculo económico para confrontar. Entonces, estas auditorías que son de proyectos o planeación estratégica son muy importantes llevarlas a cabo al inicio de la planeación y dentro de la planeación. ¿Listo? Al inicio, ¿por qué? Para validar si realmente estamos preparados para iniciar la planeación y en el transcurso para validar si estamos ejecutando de acuerdo a esa planeación. ¿Listo? Y también para validar dentro de los procesos si conocen la planeación estratégica. Entonces, ustedes pueden auditar un proceso y pueden preguntar, ¿cuál es su aporte frente a la planeación estratégica? ¿Cómo lo está cumpliendo? ¿Cómo está ayudando a la organización a cumplirla? Aquí es cuando yo hablo de toda la organización debe hablar el mismo lenguaje. Si no todos conocemos y no todos vamos direccionados a la misma planeación o al mismo objetivo, es donde estas planeaciones no son exitosas. Podemos tener el músculo financiero, podemos tener, por ejemplo, todos los recursos, todo el talento, las máquinas, etcétera, pero si el personal desconoce esa planeación, es muy difícil de cumplirla. ¿Listo? Entonces, frente a la diferencia entre riesgo estratégico y riesgo operativo, digamos que las diferencias son claras, pero siempre están alineados, ¿sí? Con algunos procesos claves. Entonces, es importante que sepan que el riesgo operativo, a pesar de que sea diario, el, la operatividad es quien me ayuda a cumplir la planeación, ¿sí? Entonces, no los podemos desligar, no podemos decir es que los riesgos estratégicos son estos 5 y mis riesgos operativos son estos 10 y no se habla, ¿sí? Entonces, esto es súper importante.
chicos, que no dejemos que sean mundos diferentes. Recuerda que en el mundo de riesgos buscamos que seamos sistemas integrales de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sistemas se hablen, que todos los riesgos se hablen, que yo conozca todos los tipos de riesgos que tengo dentro de mi organización, ¿sí? No solo riesgo operativo. Por ejemplo, a mis riesgos estratégicos, pues seguridad de la información también, tener riesgos inmersos, de lavado de activos también. Recuerda que la planeación estratégica, si yo quiero de pronto contratar un proveedor, ¿cierto? Yo debo validar y validar de pronto que no estén listas como tal frente al lavado y muchas más cosas antes de vincularlo como un proveedor. Entonces, mire que riesgos estratégicos no solo se habla con riesgo operativo, se puede hablar con los otros sistemas para cumplir esta planeación. Si yo tengo toda una planeación súper bien estructurada y debo contratar 3 proveedores y uno de esos proveedores está en listas, automáticamente mi planeación cambia de buscar otro proveedor. Y si quizá no tenía otra alternativa, empiezo a retrasar mi planeación estratégica. Entonces, miren lo interesante de que todos los sistemas se hablen y se conecten. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Al ser un sistema integrado de gestión. ¿Listo? Hay otra pregunta que dicen, ¿con qué periodicidad sugiere que se realicen las auditorías de riesgo estratégico? Listo. Básicamente, si mi, si mi planeación estratégica está proyectada a largo plazo, yo voy a tener al menos una auditoría al iniciar la planeación y al menos dos dentro del transcurso, ¿sí? De esta planeación. ¿Por qué? Porque es necesario que yo genere alertas tempranas de que mi planeación no está cumpliendo su trayecto. Entonces, si yo elaboro un cronograma dentro de mi planeación estratégica y digo que a nivel de servicio o producto, en tal mes debo haber alcanzado tal producción o tal nivel de servicio y no lo estoy cumpliendo, sí, es bueno que la auditoría interna levante la mano. Entonces, lo que yo sugiero es que mínimo 2 auditorías dentro de esa planeación estratégica, dentro del transcurso de esa planeación. Usualmente las planeaciones estratégicas se pueden hacer anuales o muchas organizaciones las llevan a ejecutarse hasta 5 años. Entonces, dentro de esos 5 años, por ejemplo, ya que ya el tiempo es mucho más, digamos, largo, al menos dentro de la planeación, cada etapa que tenga. Entonces, si mi primera en mi planeación, mi primera etapa es contratar proveedores, tener los recursos, ahí hacer una validación de que esa etapa se cumplió. Si mi segunda etapa es producir, entonces cuando ya se cumple la fecha de que tendríamos que tener esa producción o en la mitad de esa producción, validar si se está cumpliendo. Porque estas alertas tempranas lo que me van a llevar es que mi planeación estratégica se cumpla en el tiempo o dos, yo tenga alertas tempranas que me ayuden a tener acciones correctivas. Si yo no estoy cumpliendo con mi planeación porque tengo una máquina detenida porque el riesgo operativo preciso me falló, ¿sí? ¿Cuál es mi plan B? Contrato de pronto otra máquina, si no sea mía, y la alquilo. ¿Cuáles son esas alternativas que todo el tiempo vivimos a diario dentro de las organizaciones y que nos accionan? Pero si nadie dice que porque se detuvo esa máquina, dejé de cumplir mi planeación estratégica, pues yo creo que solventamos lo de la máquina en 15 días, buscamos alternativas dentro de la producción de ese momento, pero nadie levanta la mano y dice, retrasamos la planeación estratégica. ¿Listo? Entonces, estas auditorías inmersas a las etapas de ella misma son muy necesarias. ¿Listo? Ok, vamos a pasar a otra diapositiva. Ahorita sigo contestando de pronto preguntas, ¿sí? Mientras avanzamos un poquito. Tipo de riesgos estratégicos. ¿Listo? Entonces es importante también saber los tipos de riesgos que manejamos dentro de la planeación estratégica. Entonces está el riesgo reputacional y este creo que es súper importante porque tener una mala reputación dentro de la organización, corregirlo es súper difícil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo saco un nuevo producto y mi producto no fue un top y de pronto trajo algunas alteraciones, contaminantes, algo que afectó realmente de pronto su consumo, ¿sí? ¿Esto a qué me expone? A sanciones económicas, a pérdida de reputación de mi marca y realmente levantarnos frente a una empresa de producto o servicio reputacionalmente es súper difícil. ¿Listo?
Entonces también miremos que los riesgos estratégicos es, si dentro de mi planeación está subir o bajar el precio o tener un nuevo producto como tal, miremos el impacto que esto tendría. Entonces, dentro de la planeación estratégica también debemos tener presente que esa decisión que estamos tomando de tener una nueva planeación o un nuevo objetivo estratégico, ¿cómo me podría impactar? ¿Para qué? Para cerrar esos candados o esas brechas. Entonces, si yo estoy seguro que mi marca, todos los productos que utilizo son súper garantizados, que no voy a tener un impacto reputacional frente al consumo de este producto, no va a tener un impacto reputacional, que de pronto baje la calidad de mis productos, que este producto no viene de pronto con el mismo estándar de pronto de mi producto más top, etcétera, ¿sí? Al cerrar estos candaditos, sabemos que mi riesgo reputacional no puede ser negativo, que posiblemente va a ser positivo, que todo el mundo va a hablar de mi marca, que todo el mundo va a hablar de mi producto. ¿Y a qué le apuntamos en este tipo de riesgos estratégicos? Que su impacto sea positivo, que sean riesgos positivos, no negativos. ¿Listo? Sin embargo, los debemos tener presentes. ¿Qué pasaría si mi producto, sí, tiene alguna afectación negativa? Por ejemplo, ahorita que está muy de moda reciclar, que mis productos sean, pues, muchas veces creados con el medio ambiente, etcétera, ¿qué impactos puede tener? ¿Sí? Entonces, puede que mi marca sea muy criticada porque estoy utilizando demasiado plástico, digamos, en el envase. Entonces, todo este tipo de cosas dentro de la planeación deben observarlo y tenerlo presente. Entonces, dentro de mi planeación me imagino que todos estos riesgos los debemos tener mapeados. Riesgos reputacionales, este y este, tanto negativos como positivos. ¿Listo? Recuerden que en la gestión de riesgos no solo existen los riesgos negativos, también hay riesgos positivos que nos ayudan a mantenernos en el mercado y a tener buenas prácticas. ¿Listo? Están los riesgos medioambientales, ¿sí? Si mi empresa con este producto contamina el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué impacto vamos a tener reputacional? Recuerden que dentro de la industria debemos también validar el contexto externo en que estamos. Ahorita todas las personas están muy, digamos, tienen mucha visión, se podría decir, frente al medio ambiente. Consumen productos que realmente no impacten el medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos que esta planeación o esto nuevo que voy a lanzar medioambientalmente no impacte? ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Entonces, que de pronto si mi envase no se degrada porque es contaminante, etcétera, no, venga, lancemos algo que de pronto con el tiempo, de manera gradual y progresiva, se vaya degradando, pero no lancemos un producto donde tú dices, no, es que ese producto, o sea, consumirlo, el envase, por ejemplo, vamos a tener un impacto ambiental grandísimo. Entonces, cuando tenemos en cuenta este tipo de riesgos, empezamos a cerrar brechas frente a la planeación o la estrategia que vamos a lanzar, frente a las auditorías. Si ven que dentro de la planeación estratégica no tienen estipulado este tipo de riesgos, no los tienen identificados, pueden levantar la mano y decir, ve, pero es que tú no estás identificando riesgos reputacionales, ambientales, riesgos políticos, legales, de talento, etcétera. ¿Sí? Esto es lo importante de tener claro los tipos de riesgos estratégicos que podemos tener inmersos a una organización, a una planeación estratégica. También recuerden que tenemos riesgos de compliance, que son riesgos de cumplimiento normativo o riesgos políticos, ¿sí? Entonces, si una empresa tiene que operar de pronto en otro país y en ese país tiene unas leyes muy diferentes, tenemos que tenerlas mapeadas, ¿ok? Puede que yo cumpla en Colombia, pero si cumplo, por ejemplo, en Argentina, son las mismas leyes al sacar un producto, son los mismos de pronto certificados de calidad o certificados de mi producto, ¿sí? Entonces, todas estas políticas regulatorias de un país que no nos pongan en jaque frente a mi producto. Entonces, muchas veces la planeación estratégica debe tener inmerso a esto, que estoy cumpliendo a nivel normativo, cumplo con todas las reglas o con las leyes que imponen sacar un nuevo producto o subirle un nuevo producto, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar de pronto demandas, quejas, ¿sí? Solicitudes por este producto o el bajo consumo del mismo. Entonces, es importante que este tipo de riesgo también se tenga muy presente, ¿sí? Por ejemplo, gestión de talento, ¿sí? Entonces, que yo tenga
todos los talentos, digamos, calificados, ¿sí? Para poder tener, de pronto, producir esta planeación estratégica o servir esa planeación estratégica y cumplirla. ¿Listo? Tenemos otros tipos de riesgo, que es riesgo por cambios tecnológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el mercado todo el tiempo está en constantes cambios, ¿qué tan competitivo soy yo frente de pronto a estos cambios tecnológicos? Si yo lanzo un producto, pero no, mira, yo solo recibo pago en efectivo y todo a mi alrededor o mi entorno dice, no, pero ven, recibe con tarjeta, transferencia, etcétera, porque es que ese es el movimiento hoy en día. Pero si yo solamente en mi planeación lanzo que voy a vender este producto y su pago va a ser efectivo, de manera en efectivo, vamos a tener de una vez un alto, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, este tipo de riesgos tenerlos presentes. Impacto en el sector económico y financiero, ¿sí? La planeación estratégica le pega súper fuerte a este tipo de riesgo. Se supone que mi planeación estratégica siempre va a ir orientada a que económicamente y financieramente mi organización crezca, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a lanzar un nuevo producto, el mercado dice que ese producto debe valer 10.000 pesos y yo lo lanzo en 20.000. Miremos el impacto económico que va a tener en la sociedad. ¿Lo van a consumir? ¿Realmente mi producto vale la pena que paguen todo esto? Puede que sí valga la pena, pero mientras yo tengo un impacto reputacional para que el voz a voz me ayude a consumir mi producto de manera masiva, ¿qué impacto financiero yo voy a tener? Entonces, de todos estos tipos de riesgos, imagínense todo lo que tenemos que estipular solamente por generar una nueva planeación estratégica. Y muchas veces generamos una planeación sin tener en cuenta este listado de tipo de riesgos. Entonces, frente a las auditorías, los invito, si dentro de su organización ustedes cumplen ese rol de auditoría interna, conocen la planeación estratégica, auditan la planeación estratégica, saben si la organización genera alertas tempranas del incumplimiento de nuestra estrategia. Si no, los invito a que lo monitoreen, porque realmente el éxito de la planeación estratégica lo hacemos toda la organización. Si toda la organización no encaminamos a cumplirla, es muy difícil pues lograr el éxito de la misma. ¿Listo? Entonces, frente a los tipos, son estos tipos, digamos, los más comunes, no quiero decir que sean los únicos, pero son de esos tipos que al mínimo debemos tener en la planeación estratégica. ¿Listo? Entonces, si ustedes conocen la planeación estratégica y conocen todos estos tipos, identifican todos estos tipos de riesgos, súper bien, quiere decir que hacen un buen análisis. Si dentro de su planeación solo es un documento donde dice, vamos a lograr subir el 20% de la producción, pero no dicen cómo vamos a llegar, eso es una alerta grandísima. No estamos planeando bien. Y cuando no planeamos bien y la organización no se orienta a esa planeación, no lo vamos a cumplir. ¿Listo? Entonces ahí es como súper importante tenerlo en cuenta. Algunos de los ejemplos de pronto que quiero hablar eh, frente a riesgos estratégicos, sin embargo voy a contestar algunas de las preguntas porque ya veo que tengo varias, es como para ir evacuando estas preguntas. Entonces dices, buenos días. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo afecta el riesgo operativo, un riesgo estratégico en una entidad financiera? Ok, resulta que voy a dar un ejemplo mi planeación estratégica frente a una entidad financiera es que yo este año quiero vender o tener nuevos clientes, ¿sí? Y que consuman 1.000 tarjetas de crédito nuevas, con un tope mínimo de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Esa es mi planeación estratégica. Operativamente, yo tengo un funcionario con un sistema de gestión donde, ¿cierto? Puede vender estas tarjetas, puede como tal de pronto a nuestros clientes decirle que la adquieran. Tenemos gestión de llamada telefónica ofreciendo la tarjeta a esos perfiles que cumplen, pero por ejemplo, se cayó mi línea telefónica de contacto. Un día dejé de gestionar. En un día, ¿cuántas personas yo puedo contactar y cuántas pueden ser una adquisición efectiva? Vamos a decir un número X, 20. Yo en promedio diariamente con un asesor tengo 20 personas que adquieren una tarjeta. Lo dejé de percibir. Dentro de mi planeación estratégica está que yo en 2 meses, de acuerdo a esta validación que hice,
cumplía la meta. Resulta que tuve un riesgo operativo, se me cayó el sistema o se me cayó la línea telefónica, dejé de percibir ese día X cantidad de clientes nuevos que adquirieron mi tarjeta. Entonces, de esta manera también lo podemos medir, ¿sí? Entonces, operativamente mi gestión diaria es un sistema, la línea telefónica, un formulario, una oficina abierta al público. Si algo de estas actividades diarias operativas me falla, automáticamente falla mi planeación estratégica. Si mi planeación estratégica está, vamos a tener este año un crecimiento del 20%, ¿cómo lo conseguimos? Teniendo nuevos clientes. ¿Cuántos nuevos clientes? 200 clientes nuevos. Ok, que consuman ¿qué? Producto X, Y o Z. Y simplemente por una afectación operativa de un día, de 2 días, de una línea, de un sistema, automáticamente me afecta. Entonces es un ejemplo dentro de una empresa financiera como algo operativo, ¿sí? Me puede como tal, pues afectar mi planeación estratégica. ¿Listo? Buenos días. ¿Los riesgos estratégicos del año anterior pueden servir de base y alertas para la elaboración del plan estratégico? Claro que sí. No hay nada mejor que mi planeación vaya enfocada a la historia. ¿Listo? Entonces, si mi planeación anterior del año anterior falló, ¿sí? Porque se me materializaron 5 riesgos, son esos 5 riesgos que yo para las próximas planeaciones debo tener súper presente. No olvidemos la historia. La historia dentro de gestión de riesgos, sea el sistema que sea o el tipo de riesgo que sea, estratégico, operativo, legal, de contagio, etcétera. Siempre la historia me dice o me habla cómo se comporta mi riesgo. ¿Listo? Entonces, este tipo de riesgos estratégicos que se materializan, mi próximo plan estratégico los debe mitigar al 100%, tanto su impacto como su frecuencia. Debe cerrar todas esas brechas para que no me vuelva a pasar. No quiere decir que no hayan otros riesgos que se me puedan presentar, pero al menos lo que la historia ya me dijo que pasó, debemos cerrar esas brechas. ¿Listo? Tenemos otra pregunta. ¿Cuál normativa o marco de trabajo o buena práctica detalla cómo gestionar los riesgos estratégicos adecuadamente? Esto va muy amarrado de pronto a las metodologías internas de la organización. Recuerde que frente a riesgos, digamos, marcos de buenas prácticas está ISO 31000, está COSO. La idea es que frente a cualquier proyecto o planeación estratégica que hagamos dentro de la organización, que tenga riesgos inmersos, le hagamos el mismo tratado o el mismo marco de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Identificamos sus riesgos, identificamos sus causas, sus consecuencias, establecemos controles que mitiguen su riesgo como tal, hacemos monitoreo y seguimiento de la gestión de riesgos. Entonces, mi invitación es no los tratemos como riesgos independientes, no. Si dentro de mi organización ya hay un marco de trabajo, sea la ISO, sea COSO o la buena práctica que nosotros mantengamos dentro de la organización frente a gestión de riesgos, lo podemos adaptar a los otros frentes, proyectos, planeación estratégica o cualquier otra estrategia de la organización inmersa. Súper. Dice, si hay riesgos operativos relacionados a una estrategia, pero el plan se actualiza y ya no van en el nuevo plan, ¿cómo administrar ese riesgo o debo darle de baja? Entonces, básicamente esto funciona igual que en los otros sistemas de gestión o un proyecto. Si yo tengo un plan estratégico, inicié con mi plan estratégico y a los 3 meses lo cambié, lo que yo debo hacer es nuevamente un análisis de mi plan y validar si los riesgos inicialmente identificados siguen o son nuevos. Lo que tú dices darle de baja, usualmente es como también en un proyecto, si mis riesgos cambian, simplemente los reemplazo. ¿Listo? Los elimino si definitivamente ese riesgo no está inmerso en nada más. Usualmente los riesgos no se eliminan, los riesgos son latentes, de pronto no en la planeación, pero sí en un proyecto o en riesgo operativo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que validar. Pero mi plan estratégico, si cambia, cada vez que cambie, le hago un nuevo análisis de riesgos para saber si los riesgos que identifique se mantienen su calificación o son nuevos riesgos o debo darle de baja de pronto a otros riesgos que identifique y que ya no aplican esta planeación estratégica. ¿Listo? Otra de las preguntas dice,
El riesgo reputacional también puede ser interno, es decir, que la gente, ay, perdón, se me perdió la palabra. Es decir, que la gente diga que hay un mal ambiente laboral y rote mucho la gente o no es considerado un riesgo riesgo estratégico, me imagino que creo que es la pregunta. El riesgo reputacional también puede ser interno. Esto habla mucho del clima organizacional. Recuerden que yo ya les había indicado anteriormente, la planeación estratégica va muy de la mano a que dentro de mi organización, mi clima organizacional sea saludable. ¿Para qué? Para que mi organización me ayude a cumplir mi planeación estratégica. Si yo tengo una alta rotación de personal y un mal ambiente laboral, es muy difícil o sea, cumplir una planeación estratégica, porque si yo tengo un cargo operativo, que es quien me ayuda, digamos, por ejemplo, en el mismo ejemplo que veníamos, de producción, y cada 2 meses lo cambio y tengo que volverle a enseñar el proceso, claro, de pronto o sea, mi inicial validación de la planeación estática era, Geraldine produce 1.000 unidades al mes. Resulta que con una persona nueva no me va a producir 1.000, me va a producir 800 porque está en una curva de aprendizaje. Entonces, dentro de la planeación estratégica debemos analizar mucho eso. ¿Cómo está mi clima organizacional? ¿Cómo está dentro de mi clima organizacional la rotación de personal? Y más en esos puestos o actividades específicas que me ayudan a cumplir mi planeación, porque tienes mucha relevancia. Mi riesgo reputacional interno, ¿sí? Implica de pronto ese voz a voz que dice, no, es que acá no suben el sueldo, no, es que aquí no se explotan laboralmente, y todo eso genera un mal clima organizacional que al final lo que no nos ayuda es a cumplir esas estrategias que queremos como organización realizar. ¿Listo? Entonces es muy importante que dentro de la planeación también tengan en cuenta esa rotación y el clima laboral, porque una organización que no sea saludable es muy difícil que cumpla estrategias, objetivos a largo plazo. Otra de las preguntas dice, ¿las áreas de auditoría de control interno están obligadas a realizar auditorías de estados financieros? Si así lo definimos, sí. Re- Recordemos que hay diferentes tipos de auditoría, ¿sí? Hay auditorías externas o de tercera parte que nos regulan esos estados financieros o nos monitorean esos estados financieros, pero es importante que la auditoría interna revise todos los frentes. Lo que yo les decía ahorita, es mejor que una auditoría interna te levante la mano y te diga, estás incumpliendo, no lo estás haciendo bien, no estás identificando tus riesgos financieramente, tu estado contable no es lo que nos estás presentando, encontré hallazgos, encontré acciones que debes corregir. Es importante que antes que un ente regulador o una auditoría de tercera parte te diga, lo estás haciendo mal, debes corregirlo, tienes una multa, una sanción, y más en estados financieros, qué chévere preparar un equipo auditor interno que no solamente sea para revisar procesos, identificar riesgos, sino que también tenga dentro de su alcance poder validar financieramente todas las áreas contables. ¿Listo? Entonces, la propuesta o lo que nosotros sugerimos de acuerdo a la experiencia es que dentro del área de auditoría de control interno tengamos diferentes frentes de abordar la organización y no solamente procesos. Procesos a nivel de riesgos o a nivel de ejecución de actividades. Qué chévere que mi equipo esté tan preparado que puede ir a analizar un estado financiero y realmente dentro de la actividad ir a la minucia, que es muéstrame cómo están los estados financieros, cómo contablemente haces tal función. No solamente, ok, no es que dentro del proceso está que tú guardas un Excel con los estados financieros, está el Excel, check. No, no nos quedemos con solamente la practicidad que lo está ejecutando, no. Vamos a la minucia de ver cómo lo está realizando y si mis estados financieros realmente son coherentes. Ese es el objetivo de una buena auditoría interna, pero para ello debemos preparar nuestro personal. Por eso digamos que muchas veces la experiencia nos habla que esas áreas de auditoría y control interno no solamente son personas de pronto con cargos administrativos de pronto tienen la competencia de ser auditores internos, sino podemos tener un financiero que haga un curso de auditoría interna, qué chévere que ese profesional financiero haga parte de nuestro control interno. Veo muchas organizaciones también que su área de control interno son personas de diferentes áreas, ¿sí? Que se especializan o hacen algún diplomado o algún curso frente a auditoría y los ayudan a auditar la organización desde todos los frentes, o sea, cierran todas las brechas. Ese es el objetivo de una buena área de control interno. ¿Listo? Gerald, disculpa Dime.
que te interrumpa. No sé Tranquilo. si nos falta todavía abordar parte de la teoría, sino para ir pasando a la práctica, porque veo que todavía tenemos como 7 preguntas. No se preocupen, Ok, vamos a tratar de vale, responderlas todas, súper. lo estaba haciendo Gerald, pero como para avanzar un poquito la parte práctica. Y Listo, volvemos súper. nuevamente a las preguntas. Sí. Listo. Básicamente ya casi terminamos la teoría. Vamos en los ejemplos como tal. ¿Listo? Y ejemplos muy comunes de riesgos estratégicos también para que ustedes se hagan una idea de cómo podemos identificarlos. Entonces, uno de ellos es cambios en la demanda y preferencia de los consumidores. Esto es lo que hace cambiar muchas veces la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque si mi mercado me está hablando que me falta innovación o que hay que incorporar nuevas tecnologías, yo debo abordar estos cambios de demanda y preferencias de los consumidores, pero debo hacer una planeación estratégica para poder hacer estos cambios. ¿Listo? Entonces, algo que nos habla mucho de, de ejemplos, ¿cierto? Como tal, de estos tipos de riesgos estratégicos es el cambio de la demanda, que es un activador común frente a las organizaciones. Otro es cambios regulatorios y legales, ¿sí? Entonces, frente a mis procesos comerciales, de producción actuales, ¿sí? La comercialización de mis productos, de mis servicios como tal, cumplen con todas las leyes o leyes regulatorias dentro de mi país, o si yo también, digamos, importo, exporto, todo este tema regulatorio lo debo cumplir. Y si algo de esto cambia, yo debo ajustar mi organización a ello. Si no es un cambio significativo, puede que de pronto no necesariamente llegue a una planeación estratégica, ¿sí? Pero si este cambio me impacta a toda mi organización, debe ir dentro de la planeación estratégica. ¿Para qué? De pronto para que mi área de cumplimiento normativo venga, valide este cambio regulatorio, lo adapte a la organización, lo implemente, identifiquemos riesgos de este cambio regulatorio y hagamos todo un proceso. ¿Listo? Otra actividad, la presión competitiva, ¿sí? Como le dice acá, es causada por el interés de empresas de la misma industria por monopolizar el mercado. Siempre la estrategia va orientada también, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Qué hace mi competencia que no haga yo? ¿Qué hace que mi competencia pueda ser mejor que yo o que lanzó nuevo el producto que yo no estoy innovando? Esta presión competitiva nos ayuda a que mi planeación estratégica todo el tiempo tenga un constante cambio, ¿listo? Y estemos a la vanguardia de qué está pasando. Integraciones o fusiones, especialmente cuando son hostiles o la adaptación resulta más complicada de lo esperado. Integraciones o fusiones es muchas de nuestras competencias hacen nuevas alianzas comerciales, ¿sí? Y al hacer esas nuevas alianzas también estratégicas hacen de pronto que yo como organización deba hacer una integración, una función en mi planeación estratégica. ¿Para qué? Para estar al nivel del mercado. ¿Listo? Entonces, estos son activadores que me ayudan a cambiar mi planeación estratégica y que debo estar pendiente realmente cómo está operando la industria. ¿Listo? Avances tecnológicos. No nos podemos quedar muchas veces con esas actualizaciones que todo el tiempo se da. Y más que actualmente el mundo tecnológico está en constantes cambios siempre. Entonces, realmente en mi industria, ¿sí? Debe estar pendiente que sus procesos de pronto tengan una transformación tecnológica o digital exitosa, que realmente no estemos operando como lo hacían hace 50 años, sino que realmente si ya existen máquinas que mi proceso lo hace más ágil, estemos preparados para que mi planeación estratégica vaya orientada a eso. ¿Cómo podemos siempre mejorar mi proceso, por ejemplo, sí? O digitalizar sistemas. Entonces, por ejemplo, si es que la facturación yo todavía la hago todo el tiempo manual y todos los de pronto los programas que hoy hay, todos los sistemas que hay, ¿cómo podemos llegar a ello? ¿Cómo lo podemos consumir para que mis procesos cada vez sean más rápidos, seguros, ¿sí? Entonces, siempre estamos planeando frente a cualquier novedad que haya en mi contexto externo que me activa a cambiar esa planeación. ¿Listo? Tenemos rotación de empleados en la alta dirección. ¿Qué pasa cuando cambiamos a alguien de la alta dirección? Y esa persona fue de pronto la que planeó esta estrategia. Llega alguien nuevo y la cambia por completo. Esto también impacta negativamente a la organización, porque no dejan cumplir una estrategia, llega alguien nuevo con nuevos ideales y nos cambia absolutamente todo. Eso también son activadores de riesgos frente a la planeación estratégica.
¿sí? Vulnera de pronto lo que veníamos trabajando. Entonces, esto también lo debemos tener muy en cuenta en una planeación. Venga, no solamente está de acuerdo Nicole, está de acuerdo Nicole, Geraldine, Felipe, Andrés, o sea, un grupo de personas que van a apoyar a que esta planeación estratégica se lleve a cabo porque estamos de acuerdo al impacto que tenemos dentro de la organización. ¿Listo? Cambios en los procesos de producción. Por ejemplo, se requieren nuevos procesos de formación, capacitación, mis empleados participan, mis empleados se superan profesionalmente, están a la vanguardia de lo nuevo. Esto también es importante. Por más que Geraldine lleve 10 años en su organización, es importante que ella consuma académicamente lo nuevo alrededor. Y qué chévere que la organización promueva esto. ¿Esto a qué nos va a llevar? Que si yo planeo algo, todo mi personal, ¿sí? Está tanto capacitado y mi talento es tan exitoso que realmente esta planeación estratégica la podemos llevar a la realidad. Qué chévere también que así la alta dirección planea algo estratégico, también todos los procesos áreas pueden decir, ven, oye, tu planeación no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ni siquiera conoces cuánto producimos, no conoces X, Y o Z. Eso también es importante. La planeación estratégica la puede promover la alta dirección, pero quien la ejecuta, que son todos los procesos y actividades diarias, también pueden, con su conocimiento y capacidad, decir, no, esa planeación estratégica es absurda, ¿sí? Y al inicio lo decía, debe ser muy real la planeación estratégica. Si esto no nos lleva a cumplirla, o realmente es absurda, es muy competitivo que digan, ok, yo la puedo cumplir, pero debemos hacer un cambio en el proceso de producción. ¿Cuál es ese cambio? Cómpreme 2 máquinas más para poderle ejecutar la producción que usted quiere sacar al mes. Ese tipo de cosas son relevantes dentro de una planeación estratégica. Entonces, estos son unos ejemplos de los activadores dentro de la planeación estratégica que cometemos y que son riesgos latentes. Los cambios de la demanda, los cambios regulatorios, la presión competitiva, los avances tecnológicos. Todo esto son riesgos latentes que ayudan a que mi planeación se active y mi organización se active. ¿A qué? A hacer cambios, a planear y asumir riesgos y tratar estos riesgos de que no se materializan dentro de mi organización para yo cumplir ese éxito organizacional. ¿Listo? ¿Y cómo lo abordamos? Y era una de las preguntas que ahorita me hacían. Igual como abordamos todos los riesgos de una organización. Buenas prácticas, marcos de referencia como lo de la ISO 30000. Establecemos el contexto de mi organización. Sabemos que ya sea por un cambio regulatorio, un cambio de demanda, la presión competitiva o lo que nos indique o nos active, debemos planear nuevamente. Definimos ese objetivo estratégico que vamos a perseguir, ¿sí? Identificamos riesgos a cada uno de los objetivos que estamos persiguiendo. Analizamos y evaluamos la probabilidad del impacto de estos riesgos dentro de nuestros objetivos, definir estrategias para tratar estos riesgos, qué controles son efectivos, qué vamos a hacer para cerrar estas brechas de estos riesgos. Creamos un plan de implementación. En ese plan de implementación es ese plan estratégico, cómo lo vamos a abordar y paso a paso cómo lo vamos a cumplir. Monitoreamos y revisamos periódicamente que este plan se cumpla, ya sea el mismo comité de pronto de plan estratégico, el área de control interno, el área de riesgos, pero alguien debe monitorear este plan estratégico y lo comunicamos a toda la organización para que todos nos ayuden como tal a cumplirlo. ¿Listo? Al final, digamos, el mensaje que les queremos dejar frente a la planeación estratégica es que lo debemos hacer, todas las organizaciones lo deben hacer, lo debemos perseguir, debemos activarnos a todos los cambios que hacen las organizaciones, pero también no dejemos de un lado el tratamiento de estos riesgos. ¿Para qué? Para cerrar todas estas brechas pues que se nos presentan todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, basado ya, digamos, en esto, en estas como conclusiones, voy a mostrarles a Pirani y cómo desde Pirani lo podemos cumplir y luego ya abordamos las preguntas que nos quedan como más o menos 7 por responder. ¿Listo? Entonces, básicamente dentro de Pirani siempre van a encontrar este esqueleto que les acabo de mostrar de la ISO 30000 y de las buenas prácticas dentro de Pirani. En procesos establecemos el contexto como tal.
Dentro del contexto de la organización, recuerden que dentro de nuestros procesos tenemos procesos estratégicos. En esos procesos estratégicos es donde identificamos estas oportunidades o estos riesgos como tal inmersos a la estrategia. Entonces, lo primero que hacemos en procesos es que ese proceso exista, ese proceso estratégico exista dentro de la organización. Lo segundo que hacemos dentro de riesgos es crear esos riesgos inmersos a esa estrategia. ¿Y qué tiene un riesgo para calificarlo? Que es cuando acá en nuestro mapita decía que hay que evaluarlo, tenemos el nombre del riesgo, tenemos una calificación de impacto y frecuencia de mi riesgo y alguna descripción. ¿Y qué hace inmerso a mi riesgo? ¿Qué proceso tiene mi riesgo de esos estratégicos? ¿Qué causa o consecuencia están inmersos a mis riesgos? Mi causa es ¿qué lo activa? ¿Qué me llega a detonar a que ese riesgo se presente? ¿Sí? La consecuencia, si llega a pasar mi riesgo, ¿qué me pasa? ¿Cuál ese alto que digo, pilas? Porque si se llega a materializar, las consecuencias son X, Y o Z. Y ese control que me ayuda a cerrar todas esas puertas de que este riesgo se materialice. ¿Listo? ¿Qué voy a incorporar en cada uno de los procesos para controlar que este riesgo no llegue a pasar? O dos, que sean riesgos preventivos, que antes de que suceda pueda yo levantar la mano y decir, ven, oye, la máquina suena extraña, no está fallando, pero no está funcionando como venía usualmente, tiene un ruido extraño. Entonces, ok, un riesgo preventivo, vamos a hacer un mantenimiento, vamos a hacer un chequeo antes de que mi máquina deje de funcionar y tenga un impacto catastrófico entre mi organización. ¿Listo? Dentro de Pirani cumplimos con todo el esquema, proceso, riesgo, causa, control, eventos materializados, algún plan de acción que yo quiera accionar y reportes. ¿Listo? Pirani es muy intuitivo. Siempre vamos a tener una misma experiencia. Cuando llego a procesos, riesgos, causa, control, siempre en la parte superior derecha tenemos un botón verde que dice crear. Siempre allí vamos para poder diligenciar la información y redactar y crear la información. ¿Listo? Objetivo número uno, cumplir el esquema de riesgos. Creo mi proceso estratégico, creo mi riesgo estratégico inmerso a este proceso, las causas inmersas a estos riesgos y los controles al riesgo. Y así cumplimos todo el ciclo. Etapas de monitoreo, planes de acción, reportes, indicadores y evaluaciones que es reevaluar o recalificar mi riesgo, que era la pregunta que ahorita nos hacían. Si mi plan estratégico cambió, ¿vuelvo a reevaluar o recalificar mis riesgos si se mantienen o son otros? Entonces, Pirani cumple con todo el esquema de identificación, evaluación, monitoreo como tal de esta planeación estratégica. ¿Listo? Entonces, dentro de Pirani también podemos llevar a cabo estos riesgos estratégicos, podemos crear filtros a medida de campos donde sepa cuáles son riesgos estratégicos, cuáles son riesgos operativos, por ejemplo. Y lo más interesante es que yo puedo crear un riesgo, ¿sí? Y dentro de mi riesgo a nivel de procesos puedo indicarle su proceso estratégico y su proceso también operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, como me lo decían ahorita, hay riesgos operativos inmersos en la planeación estratégica. Entonces, qué chévere que acá podamos tener todo el mapa de los riesgos operativos y estratégicos de esa planeación. Y Pirani lo permite. ¿Listo? Entonces, básicamente ya con esta presentación de Pirani, recuerden que ustedes pueden crear una cuenta, pueden explorar Pirani, pueden conocer Pirani, pueden también tener con nosotros algunas sesiones ya personalizadas con alguna duda, inquietud. Está todo el equipo de comercial, de customer, expertos en gestión de riesgos que los pueden apoyar también para poder generar cualquier actividad. Aquí en este código QR, si alguno de ustedes quiere una sesión ya personalizada, simplemente escanean el código, ven la agenda como tal, la disponibilidad y nos pueden generar un espacio y nosotros con gusto aclaramos sus dudas, inquietudes frente al software o teóricamente también frente de pronto este tema de hoy o cualquier otro tema. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenga que ver con gestión de riesgos, tenemos la disponibilidad, obviamente, siempre de ayudarlos todo el tiempo. ¿Listo? Entonces les voy a dejar el código QR básicamente para terminar la presentación. Acá tenemos de pronto otro tipo de insignias, de calificaciones, de nuestra academia de Pirani y preguntas, pero para que puedan escanear el código si lo necesitan, entonces lo voy a dejar en esta diapositiva. ¿Listo?
No sé, Nico, sí, creo que ibas a decir algo, perdóname, te interrumpí. No, lo dijiste todo perfecto, ¿viste? El hecho de que puedan agendar una reunión es súper válido y a veces me preguntan por interno, entonces qué bueno tenerlo en este slide para que todos aquellos que tengan preguntas sobre el software, tal vez estén consultando quién podría ser su proveedor de software de gestión de riesgos. Estos 15 primeros minutos que tenemos en este tipo de reuniones les ayudan a despejar algunas dudas que traigan y después pasamos a reuniones mucho más extensas en caso de ustedes lo necesiten. Entonces, siempre es bueno como ese primer pantallazo que están viendo para que puedan agendar una reunión con nosotros. Listo, Gerard, muchísimas gracias. En realidad nos hemos pasado un poco de tiempo, pero ha estado tan interesante y con tantas buenas preguntas de nuestro público, de la comunidad Pirani, que no sé si te parece, agarramos 3 preguntas más como para ir cerrando, como unos 5 minutitos más y así dejamos despejadas las mayor dudas que tengan el público. Súper, listo. Yo veo una pregunta que aquí dice, ¿con qué frecuencia se deben realizar los controles a la planeación estratégica y qué herramienta debemos utilizar? Frente a las herramientas tenemos muy buenas prácticas. Uno es el diseño y la ejecución de los controles y qué tan sólido es mi control. Entonces, mientras variables de diseño es de qué tipo de control es, con qué frecuencia y otro tipo de preguntas que me ayudan a diseñar mi control y la ejecución es si está siendo ejecutado de manera correcta y qué tan sólido es mi control, realmente validamos, ¿sí? Si es fuerte o no es fuerte. No quiere decir que la frecuencia defina si mi control es bueno o no. Yo puedo todos los días ejecutar un control, pero si mi control no está diseñado y no está cerrando realmente la brecha a mi riesgo, se te puede materializar el riesgo. Entonces, realmente, ¿qué hace que un control sea eficaz o eficiente como tal? Que tu diseño esté muy bien elaborado, que realmente no importa la frecuencia, sino el tipo de control o de pronto qué estamos realizando o ejecutando. No quiere decir que si mi riesgo tiene 5 controles, entre más controles, es mejor. No, yo puedo tener un riesgo con solo un control, pero si mi control está diseñado para que nunca se me materialice un riesgo, podemos cerrar esa puerta. ¿Listo? Todo lo que los invito es, no es la frecuencia con la que yo ejecuto un control, es realmente todos los aspectos que debo tener presentes. Por ejemplo, que tenga un responsable en mi control, ¿sí? Que tenga una evidencia, que la evidencia sea efectiva, que tenga de pronto que se ejecute automáticamente, no de manera manual. Todo eso hace que mi control, entre más sólido sea, pues realmente cerramos estas brechas. ¿Listo? De frente a la planeación estratégica, busquemos controles que estén bien diseñados para que obviamente nos ayuden a que mi planeación estratégica se realice. ¿Listo? Tenemos otra pregunta. Dice, ¿los ataques cibernéticos se consideran riesgos estratégicos o riesgos operativos? Son riesgos estratégicos. Un ataque cibernético a una organización es a toda la organización, no solo a un proceso o a una actividad. Recordemos que los riesgos operacionales atacan una actividad de mi organización o un proceso. Un ataque aborda toda la organización. Si me impacta a toda la organización, es estratégico, porque está parando toda la organización frente a su funcionalidad o su gestión diaria. ¿Listo? Ahora creo que podemos abordar otra. Sí, creo que nos da el tiempo. Una más, sí. Listo. ¿El riesgo regulatorio es operativo o estratégico? Tomando en cuenta que la región cambia de izquierda a derecha y es el apetito regulatorio. Entonces, el riesgo regulatorio es estratégico. ¿Y por qué es estratégico? Porque cualquier ley, normativa, regulación como tal, que nos inmerse a la organización, a pesar de que de pronto puede ser que esa nueva ley o esa nueva regulación no impacte solo a un proceso, como organización la debo abordar. Por eso también tenemos un sistema de gestión que se llama cumplimiento normativo o compliance, porque cualquier ley interna o externa que me implique a la organización que deba implementarla, gestionarla y cumplirla, hace parte de la organización completa. Quiere decir que esa regulación estratégicamente la debo abordar. Es diferente cuando yo abordo una ley por buena práctica y la voy a abordar porque es que en el proceso de producción, tener, por ejemplo, la ISO 9001 es buena práctica. Digamos que no fuera regulatoria, sino es buena práctica. Ok, solamente la voy a abordar para el proceso de producción. Ahí puede ser operativo. ¿Por qué? Porque solamente la estoy, digamos que, aplicando a un proceso. Pero cuando esta regulación
es regulatoria, como tú me lo dices, es a nivel organizacional. Eso ya lo hace estratégico. ¿Listo? Súper. Listo, Gerard. Ahora sí, tuvimos 5 minutos para seguir respondiendo algunas preguntas. Quedaron 4 pendientes. Recuerden que tratamos de responder todas las posibles. Yo les voy a dejar en este momento mi correo en el chat para que si es que desean hacernos llegar alguna u otra pregunta, me la hagan saber y yo con gusto se la remito a Geraldine. Gerald, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Qué bueno tenerte de vuelta en las escuelas de gestión de riesgos. Por ahí vi comentarios bastante buenos sobre tu regreso. Ayer la vamos a seguir teniendo mucho más seguido por acá. Y gracias también a todos nuestros participantes por estar con nosotros un nuevo jueves, por vernos desde diferentes partes de Latinoamérica, que yo siempre les digo, eso es fantástico, eso es maravilloso para nosotros porque nos entusiasma que sigamos aprendiendo gestión de riesgos en nuestra región. ¿Listo? Bueno, Súper. Gerard, nuevamente, gracias por estar acá A con nosotros. ustedes. Conmigo será hasta la próxima semana con una nueva escuela de gestión de riesgos y recuerden que nosotros tenemos una pequeña encuesta que les va a estar saliendo al finalizar este webinar donde ustedes nos van a poder contar qué les pareció, qué otros temas quisieran. Si quisieran darnos algún feedback también súper válido y nosotros con mucho gusto recibimos todo eso para seguir mejorando nuestras escuelas. Nos vemos la próxima semana, que tengan un buen resto de semana. Adiós.